Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de platicar con la nueva presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, Cintia Cantero, que nos acompaña ya aquí en el estudio. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ricardo, muchas gracias a ti por la invitación y a todo tu auditorio. Pues ya el día de hoy te tocó oficialmente presidir tu primera sesión del Instituto de Transparencia. Así es, fue la primera vez que sesionamos ya el nuevo consejo, con mi integración, y creo que fue positiva la sesión, con algunas cuestiones ahí de forma que habré que afinar y que pretendo implementar también, como hacer más ágiles las sesiones, ¿no? Pero bueno, ya el día de hoy ya empezamos. Sí, porque de repente luego se vuelven largas y hay mucha discusión y demás. ¿Te recibieron bien Francisco y Vicente, los otros consejeros? Muy bien. Ya hemos tenido varias pláticas en donde creo que coincidimos en el tema de que tenemos que apoyar a la institución en este momento, establecer proyectos y actividades en torno a mejorar la institución, ¿no? No se trata aquí de que Cintia Cantero llegó y quiere sacar adelante el ITEI. Se trata, creo, de un consejo de 3 integrantes que tenemos toda la disposición de sacar adelante la institución. ¿Y cómo encontraste en general el instituto? Encuentro un instituto un poco alejado o distanciado de la sociedad, incluso de los sujetos obligados. Esa es mi apreciación general, con ciertas cuestiones administrativas que se tendrán que atender en su momento y que incluso ya las estamos atendiendo, pero considero que sí hubo como esa parte de distanciamiento hacia los sujetos obligados y hacia algunas de las responsabilidades que se debieron de haber atendido en su momento. Esto de que decías del distanciamiento de la sociedad, ¿te refieres a la sociedad en general o a los organismos civiles, a lo que se conoce como la sociedad civil organizada? Yo considero que las dos partes. Por un lado, las organizaciones civiles, creo que no hubo la vinculación necesaria y que bueno, para el caso de una institución de esta naturaleza es elemental tener buena comunicación con todo mundo. En realidad creo que organismos de este tipo necesitan alejarse de lo que viene siendo el golpeteo político y ser una institución más de equilibrio que se centre en su tarea, que en este caso es generar un equilibrio entre el que solicita información y el que tiene el deber de proporcionarla. Y no estar inmerso en todo el golpeteo político que en ocasiones o que ya muchos años ha estado la institución. Y ahora que mencionas lo del golpeteo político y la política, pues tampoco es que le entraran mucho al asunto, particularmente a entrarle a la línea de mantener a raya a los sujetos obligados, por ejemplo, como los partidos políticos. Por ahí, si mal no recuerdo, El Informador publicaba hace cosa de 15 días que la página del PRI, la última actualización fue hace más de 2 años. Sí, habría que analizar todo este tipo de situaciones, porque también no hay que perder de vista la parte de que la actual ley de información trae disposiciones normativas muy complicadas, ¿no? Muy complicadas, ¿en qué sentido? Trae disposiciones normativas que serían lo ideal, quizás, pero operativamente o funcionalmente para las instituciones no es tan fácil implementarlas de un día para otro o incluso en 5 meses que tiene la ley, de 5 o 6 meses que tiene la ley de haber entrado en vigor. Creo que tienen que llevar un proceso de implementación, todas estas disposiciones que actualmente están en la ley o en la futura propuesta de reforma que hubiera, pero tiene que haber un proceso de implementación, porque todo cambio, como en este caso que fue de la ley pasada a la ley actual, que actualmente nos rige, fue sustantivo en muchos de sus procedimientos. ¿Esto qué implica? Implica la inversión de recursos financieros, de recursos humanos, de recursos materiales, que no todos los sujetos obligados pueden en el momento disponer. Entonces, necesita haber diferentes etapas para que se puedan implementar. Y, por ejemplo, con la ley de información lo que se ha criticado es que burocratizó mucho
algo que era muy fácil, muy fácil con la anterior ley de transparencia, como que, por ejemplo, pedías una solicitud por internet y se podía y tal, y entonces tardó mucho en entrar Infomex. Ahora entra un recurso de transparencia que tienes que ir a firmar personalmente, etcétera. O sea, los tiempos se alargaron muchísimo y hay muchos más procesos que vuelven complicado que un ciudadano común y corriente pueda obtener la información fácilmente, ¿no? Sí, se supone que con la reforma de la nueva ley se acortó el tiempo de solicitud. Incluso te puedo dar un ejemplo, para las solicitudes de acceso a datos de salud, la ley actual nos establece un término de 2 días. Entonces, con los tiempos sí se bajaron y por eso es que muchos de los sujetos obligados estamos como muy complicados en la aplicación, porque para las demás solicitudes normales, que no tienen que ver con datos de salud, son 5 días. En este sentido, se bajaron los términos, sin embargo, muchos de los procesos que contempla la ley sí están, son procedimientos donde son plazos completamente distintos, uno y otro. Es mucho por informar a la ciudadanía y el sujeto obligado mucho por implementar. Entonces, no ha sido fácil definitivamente. Yo apenas voy llegando a la institución, pero bueno, estaba desempeñándome en un área como sujeto obligado y digo, fácil no es. Que ese fue un asunto que también los diputados los metieron en problemas sin la capacitación y sin la consulta debida a los sujetos obligados, ¿no? Exactamente, sí. Yo la verdad es de que considero que es necesario orientar al sujeto obligado, capacitarlo y darle todo el apoyo necesario por parte del ITEI. ¿Por qué? Porque la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho que tutela la Ley de Información es de todas las entidades, de todos los sujetos obligados, no nada más del ITEI. En ese sentido, creo que el instituto tiene que implementar mucha más capacitación, mucha más orientación al sujeto obligado para que el sujeto obligado esté en capacidad de poder cumplir. Que eso es lo importante, ¿no? Que al final de cuentas el ciudadano tenga posibilidad de tener acceso a la información como un derecho. Ahora, sí, recientemente ha surgido otro tema que también le toca al instituto de cierta manera, que es la protección de datos personales. ¿Ahí qué tanto se puede trabajar desde el ITEI? Se tendría que trabajar mucho. Se tendría que trabajar mucho. Es otro de los proyectos que traigo, el abarcar esta parte, porque hasta este momento no ha habido, insisto, la suficiente capacitación o difusión de este derecho. Por un lado, para el ciudadano no sabe que tiene el derecho de que sus datos personales sean protegidos y de que tiene también el sujeto obligado la obligación y la responsabilidad de darles un buen tratamiento, un adecuado tratamiento. En ese sentido, el instituto tiene que trabajar en esa parte, tiene que capacitar, tiene que informar, tiene que difundir al ciudadano que tiene este derecho y exigir al ciudadano que se le cumpla el debido tratamiento de sus datos personales. Por mi parte, es uno de los proyectos que voy a poner a consideración del Consejo, que de todas maneras, platicando ya con los consejeros, los dos están en la misma voluntad de sí enfocarnos a este tema de la protección de los datos personales. Muy bien, pues es que de verdad es un rollazo. Lo hemos platicado en algunas ocasiones aquí en el programa y en el anterior que teníamos en Esferas, de que no sabemos a cuánta gente y a cuántas instituciones le damos de manera sistemática los datos personales y no sabemos qué se hace con esos datos personales, al grado de que están creciendo casos, por ejemplo, de usurpación de identidad, pero también otras cosas como que nos hablan por teléfono para ofrecernos un servicio que no pedimos o para decirnos que ya nos llegó una tarjeta que tampoco pedimos, etcétera. Y eso está resultando incluso muy molesto porque además suelen llamar para este tipo de cosas muy temprano o muy tarde. Sí. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando con Cintia Cantero, la presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, que recién está llegando a este cargo hace apenas unos días. Volvemos.